Bienvenidos nuevamente. Es un placer estar esta noche compartiendo este interesante webinar que lo hemos denominado la construcción y la tecnología y la metodología del BIM y cómo se está incorporando, cómo está cambiando la tecnología al rubro de la construcción. Hoy día tenemos dos invitados de lujo. Tenemos al ingeniero Carlos Cornejo, que nos acompaña, es el CEO de CV Project, nos acompaña desde la hermana República del Perú, que hoy día vamos a compartir también con él todas las experiencias, un proyecto muy interesante, un caso de éxito que se implementó hace un par de años utilizando metodologías muy novedosas, muy interesantes en lo que es la construcción. Y tenemos también con nosotros, acompañándonos al ingeniero José Luis Orías, el director del Colegio de Ingenieros, uno de los directores del Colegio de Ingenieros Civiles, Filial Santa Cruz, una entidad que está auspiciando institucionalmente al evento de Bolivia Real Estate. Dentro del marco de lo que es Bolivia Real Estate, tenemos el interés de poder mostrar acá todo cómo la tecnología está cambiando el rubro de la construcción, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las metodologías que se están utilizando y, por supuesto, analizar casos de éxito como los que vamos a conocer dentro de un momento más. Entonces, le paso la palabra, ingeniero Carlos Cornejo, un placer, bienvenido y muchas gracias pues por acompañarnos hoy. No, a ustedes, Juan Pablo, muchísimas gracias. Un gusto, José Luis, y por supuesto que a todos los participantes un abrazo y un saludo muy fuerte desde Lima. A ver, para empezar, contando un poco la experiencia que me pidió el equipo que les hable un poquito sobre la experiencia que tuvimos con la Villa Panamericana en Lima, que fue sede para los Juegos Panamericanos. Más que hablar un poco del efecto BIM o del PropTech y de toda la tecnología que estuvo involucrada en el proceso, la primera parte en la cual es importante rescatar es el aspecto político. Si no tomamos decisiones políticas adecuadas, ningún proyecto sale adelante, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y el ámbito público es peor. ¿Por qué? Por la famosa norma o la regla del gran monetón, ¿no? Culpa de quién fue, ¿no? Del gran monetón, búscalo, ¿no? Y persíguelo. Y busca culpables, pero ya se te pasó el evento. En este caso, los panamericanos tenían fecha cierta. Si hacemos un poquito de retrospectiva hacia los inicios, inicialmente se asigna a Lima la sede de los panamericanos. Cuando estábamos a poco menos de 3 años, en Lima no pasaba nada. O sea, no pasaba. Había un comité, una organización, y la manejaba el señor Luis Salazar y no pasaba nada. Todo era peros. Tanto así que el señor Luis Salazar renuncia. Cuando renuncia Luis Salazar, empieza la debacle y se empieza a hablar ya de ceder la sede, ¿no? Que Lima no podía ser sede, inmediatamente salta Santiago, salta Chile, saltan otros países pidiendo la sede de los panamericanos. Perú se cierra y dice, no, sí va a haberse. Entonces, ¿qué decide hacer? Poner un privado con experiencia en resolver problemas. Y ahí es donde el gobierno de turno, en este caso el IPD, que era el dueño de los Juegos Panamericanos, a través del Ministerio de Educación, nombra al señor Carlos Neuhaus como presidente de este comité organizador. Y empieza a surgir pues los grandes problemas internos, porque dentro de todo, Carlos Neuhaus y nosotros en CD Projekt mantenemos una amistad de muchísimos años. Participamos juntos en uno de los primeros centros comerciales en Lima, en el norte de Lima. Y esta experiencia fue sumamente grata porque lo que suele pasar, y esto es lo que en todos nuestros países es igual, cuando tú tienes un efecto donde vas a levantar un proyecto inmobiliario en una zona que, como decimos acá en Perú, donde nadie le da bola,
Es decir, una zona donde no pinta, nadie cree en ese proyecto y decidimos hacer un proyecto conservador, chiquito, bien mesurado, bonito, con muy bonita arquitectura, pero que ni los bancos creían en el proyecto. Y así fue como sacamos el centro comercial Megaplaza en el norte. Y hoy día el Megaplaza ha crecido cerca de 4 veces en área y cerca de 6, 7 veces en área construida de lo que fue cuando lo inauguramos, una zona donde ni siquiera los bancos creían en el proyecto. Y ese es Carlos Neuhaus, ¿no? Es el artífice de poder haber hecho haber sacado adelante un proyecto en el cual la gente misma no creía. Ni los bancos, porque inclusive los bancos tuvieron que hacer un sindicato de bancos, se juntaron 5 bancos para poder sacar adelante el proyecto. O sea, ni uno creía en el uno, ni uno creía en el otro, y ni uno creía en el proyecto, y ni uno creía en la zona. Y tanto así que, bueno, uno de los candidatos a la presidencia de la República después de las elecciones pasadas, Hernando de Soto escribió un libro que se llamaba El Misterio del Capital, y efectivamente lo que estaba pasando en esa zona de Lima, como pasa en otras zonas de Perú, el Misterio del Capital, o sea, había mucho dinero escondido. Y al final, con todos estos retos, sacamos un proyecto sumamente exitoso. El Megaplaza debe estar cumpliendo este año 18 años. Cumple los mismos años que CB Project, que es mi empresa. ¿Okay? Porque más o menos coincidimos en la formación de CB Project. Yo fui gerente del banco de crédito en ese momento y hicimos un outsourcing, o sea, hicimos un spin-off del área que yo gerenciaba en el banco y la sacamos hace 18 años y hicimos hoy lo que es CB Project o CB Project. Bueno, ese es un poco el background de Carlos. Entonces, Carlos Neuhaus entra a tallar acá y sin importarle nada. Carlos entra, arremetió y estableció parámetros, fechas y llamó a privados. Esa es la primera parte que tienes del éxito de esto, es que convoca a sus amigos. Ad honorem, porque esto que estoy hablando yo no he recibido un sol de parte ni de la organización de los Panamericanos, ni del gobierno, ni del ministerio, de nadie. O sea, nosotros como CD Projekt y dedicamos muchas horas del equipo para poder trabajar en el proyecto, sin cobrar un sol, o sea, o un dólar, un peso, como lo querramos llamar. Y es así cuando Carlos nos convoca y encontramos un proyecto sumamente desordenado, con varias opciones, porque la gente no sabía dónde iban a ser los Panamericanos. Vamos a hacer la vía, la hacemos en Vía El Salvador, donde es la ubicación actual, o la vamos a hacer en un cuartel militar. Mire, surgió inclusive las oportunidades de un proyecto de vivienda que construyó un privado en una región en el norte de Lima. Dije, bueno, alquilémosle pues al privado pues 1.100 departamentos. No, que tenemos que demostrar que podemos hacerlo. Ok, vamos a hacerlo entonces. Y apareció el proyecto de Vía El Salvador. En Vía El Salvador, que era un terreno ya del Estado, ya de parte de que fue cedido al Estado para los Panamericanos, el proyecto original eran 37 departamentos, más o menos, 37, 38 departamentos de 5 pisos, bajitos, porque dicen que esa era la zonificación, que la municipalidad no aceptaba otro proyecto y así se sacó, y era una cosa muy masiva, muy grande. Carlos Neuhaus tuvo la acertada decisión de invitar a un grupo de profesionales de primer nivel. Entramos nosotros viendo la parte inmobiliaria, entró el arquitecto Alfonso de la Piedra, Maggi Martinelli viendo suelos, Julio Higashi viendo estructuras, y vino un experto, vino el señor Arellano, un experto en marketing, porque, a ver, pongamos en contexto, o sea, el tema era, vamos a construir una vía panamericana, perfecto, ya todos estamos de acuerdo porque hiciste un booklet, ¿no? Un libro, ¿no? Que te dice qué hacer para la vía panamericana. O sea, los departamentos para el Comité Olímpico deben cumplir con este requisito, es un book de este tamaño, ¿no? Y la gran pregunta fue de parte de Carlos Neuhaus, y para la que nos convoca es, the day after,
¿qué hacemos al día siguiente los panamericanos? Porque una vez que sacar los panamericanos, señores, se acabó, y ahora sí, ¿qué hacemos con esos departamentos? Algo hay que hacer. O sea, esto no, nadie puede acusarnos de haber construido un elefante blanco. Y ahí es donde entra la decisión primaria, es qué hacemos. Entonces, habiendo convocado al arquitecto, a los estructurales, suelos, parte inmobiliaria, marketing, fue cuando empezamos a analizar el mercado y dijimos, ok, ¿qué cosa se vende, qué cosa no se vende? Entonces, el mercado vende hoy día en ese sector, en esa sección, en esa zona, departamentos de 65, 66, 70 metros cuadrados, 3 dormitorios. ¿Okay? 2 baños, esa es la fórmula mágica, no hay que reinventarla. Perfecto, pero fuimos al book del Comité Olímpico y nos dimos cuenta con que no cumplía, porque el book te manda departamentos arriba de 100 metros cuadrados, con comodidades, con ciertas cosas. Sí, pues, entonces, y ahí vino la labor de Carlos. Carlos Neuhaus empezó a viajar a Brasil, viajó a Londres, viajó a Canadá, a visitar las villas panamericanas, las vías olímpicas, sobre todo las vías olímpicas, ¿no? Fuimos a Río a ver la vía olímpica. Nos dimos cuenta que el bucle decía, pues, uno de estos países, el bucle decía que las camas son individuales, y cuando llegamos a la vía panamericana, a la vía olímpica, habían camarotes. Camarotes son, una cama encima de la otra. Entonces ya no cumplía con la norma. Y al final, oye, pero la norma, mira, la norma está hecha para mirarla y acercarte lo más que puedas, pero no quiere decir que la tengas que construir así, porque si no, esto no es rentable, no funciona. Y así fue. Al final tomamos el book como referencia y cambiamos el proyecto por completo. ¿Okay? Aprovechamos el hecho de que no teníamos vecinos alrededor y la vía panamericana pasó de edificio de 5 pisos a edificio de 20 pisos, 8 departamentos por piso, 7 torres. Entonces, si ustedes googlean las fotos de la vía panamericana, van a ver un proyecto sumamente lindo, ya sumamente bien armado, porque cosa extraña en Perú, porque normalmente en Perú no es así, porque en Perú los terrenos colindan uno con el otro y los proyectos no tienes 4 frentes libres, siempre tienes uno al costado del otro, entonces iluminación, ventilación son sumamente complejas. Pero en este caso pudimos sacar un proyecto sumamente versátil, todos los departamentos con vista libre, mucha ventilación, y tuvimos que inclusive pensar mucho en la parte de suelos, porque nos dimos cuenta cuando hicimos el estudio de suelos, que en la parte preliminar todavía no habíamos entrado ni siquiera a diseño, ¿eh? En la parte preliminar ni siquiera no habíamos ni entrado al BIM, estábamos en la parte concepto, para poder entender de que el proyecto necesitaba una cimentación de más de 6 metros de profundidad. Porque para esa altura, para esas cargas, no daba una cimentación normal ni en platea, y necesitábamos profundizar la cimentación. Entonces, ¿qué hacemos para profundizar la cimentación? Hay que hacer excavación. Pero para no perder el área, diseñamos sótanos. Sótanos que podrían servir como estacionamiento, sótanos que podrían servir como depósitos para poderle sacar mayor provecho al área, porque o haces algo o la tienes que rellenar. Y así es como salieron los edificios. Ahora, uno diría, pero ¿por qué 20 pisos? Si la norma te mandaba 5, sí, pero nuevamente, esto es de interés nacional y es los panamericanos. Así que Carlos Neuhaus se fajó, fue a la Municipalidad de Lima, habló con el alcalde de Villa El Salvador y se autorizó el proyecto a 20 pisos, como una cosa excepcional. Hoy es una torre súper linda de 1096 departamentos en total, y tuvimos que construir en tiempo récord. Entonces ahí empezaron a ver los problemas ahora la organización, porque como saben en nuestros países, cuando hablan de hacer cosas en tiempo récord, significa que alguien intereses bajo la mesa. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar intereses bajo la mesa? Se empezó conversando con Canadá, con un grupo canadiense para hacer lo que llamamos acá el G2G, ¿no? Acuerdos gobierno a gobierno. Vinieron canadienses, estuvimos trabajando con los canadienses para estructurar el proyecto. Y finalmente Perú cierra un acuerdo súper ventajoso, G2G, con Inglaterra, con los ingleses. Así que los ingleses se encargaron de ser los PMO
del proyecto, en general de todos los proyectos de los Panamericanos. O sea, todo se licitó vía PMO con los ingleses, ¿no? Fue súper bien. No sé si hasta ahí quedó clara Súper interesante, Carlos, súper interesante, gracias. Sí, ahí, y entendemos que ya en las siguientes fases, en la parte ya de desarrollo y de construcción, utilizaron varias tecnologías, ¿no? Metodologías como la BIM, utilizaron la Lean Project. Y Sí, esa parte, ¿cómo lo fueron integrando, Carlos? lo primero que hubo era el schedule era demasiado apretado. O sea, estábamos contra el tiempo hace mucho rato. Y otro de los temas que tuvimos serios era el tema de defensa civil, el tema de evacuaciones, el tema de emergencia. Porque cuando tú haces un proyecto de vivienda, eh, a ver, si tú tienes un departamento de 3 dormitorios, el estándar es que lo habiten 5 personas, o sea, por densidad, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Y eso, si lo diseñas bajo esa modalidad, cada torre requería de un ascensor y una escalera cortafuego contra incendio, de evacuación. Pero resulta que durante los 30 días de los Panamericanos íbamos a tener 30% más de aforo. ¿Por qué? Porque durante los Panamericanos todas las cocinas de los departamentos se habilitaron como dormitorios. O sea, las cocinas no se construyeron hasta después de terminados los juegos. No sé si me entiendes la figura. O sea, lo que era 3 dormitorios se convirtió en 4 dormitorios. Cuatro. ¿Ok? Y la cocina también se habilitó como un dormitorio más. Entonces tenías 30% adicional de aforo y eso obligó a que los edificios contaran con 2 torres de ascensores y con 2 escaleras cortafuego contra incendio. Eso encareció los departamentos, pero se decidió que eso lo tenía que asumir el Estado porque no podías cargarlo el precio de venta de los departamentos finales. ¿Ok? Esa fue una decisión. O sea, que hay que hacerlo, sí, pero eso no se lo puedes cargar al comprador final porque no lo va a pagar. El comprador podría decirse que un ascensor cierra, no lo quiero, pues llévatelo. Es imposible llevártelo, pero eso sí es un costo que el Estado tenía que asumir. ¿Y por qué 20 pisos y no más pisos? Porque de acuerdo a la ley, a la reglamentación peruana, arriba de 20 pisos necesitamos colocar sprinkles, sistemas sistema contra incendio, inclusive dentro de cada departamento. Entonces, arquitectónicamente podría haber sido más altos los edificios, pero decidimos que económicamente no era viable hacer más altura, por temas principalmente sobre el tema de sistemas contra incendio. Una vez otorgada la obra, sí se trabajó de la mano con el contratista, muy, muy cerca, porque la obra tenía plazos muy, muy estrictos, muy cortos. El BIM fue fundamental para hacer no solamente la parte de diseño, porque una vez que la obra se entrega, ¿ok? Fue un contrato de diseño, construcción y administración. Es decir, había que entregar una obra terminada desde el diseño. Entonces se volvió a diseñar todo y teníamos modelos sumamente estrictos. Lo bonito que era todo repetitivo, ¿no? Las torres eran las mismas, era exactamente la misma torre, simplemente cambiaba de ubicación, pero las torres eran exactamente idénticas, ¿no? Entonces, diseñas el peor escenario, diseñas la peor torre, y ese diseño lo copias 7 veces en el espacio, lo cual facilita un poquito, porque cuando tú trabajas BIM o trabajas Lean Construction, tienes que buscar las eficiencias y las menores pérdidas. Entonces, se trabajó con tratar de igualar los encofrados, tratar de hacer que todo sea una fábrica, que sean los mismos marcos de ventanas, los mismos marcos de puertas, que todo sea repetitivo, para que esto sea una fábrica. Y eso fue lo que se buscó principalmente, ¿no? Con el tema de BIM, buscaste eficiencia de diseño, evitar interferencias, y con el Lean Construction es minimizar las pérdidas, ¿no? Y efectivamente, la obra se acabó inaugurando en marzo 2019.
¿no? Y los juegos empezaban en julio. Entonces, realmente fue muy bien, ¿no? Y la empresa contratista puso un equipo dedicado tanto a BIM con Revit como al sistema de Lean Construction. Excelente, Carlos. Qué interesante cómo realmente se van acoplando, cómo la tecnología contribuye a optimizar los tiempos, a llegar a cubrir una meta tan ambiciosa como que era con los cortos tiempos que tenían de realmente hacerlo de una manera muy eficiente. A ingeniero Orías, usted que es experto también en el tema de BIM, ¿cómo ve la implementación? ¿Cómo está en el Perú? Ya están un paso más adelante, entiendo, Carlos, que ya se están obligando, está exigiendo que todos los proyectos se presenten también en BIM o están en ese camino. ¿En qué estado estamos en Bolivia, ingeniero Orías? Bueno, ¿cómo está? Bueno, evidentemente sí, conozco algo de la ejecución de los Juegos Panamericanos en Perú. Realmente fue muy complejo y ayudó bastante el tema de la implementación de las metodologías, ¿no? Tengo entendido que también se utilizó el BDC, tuvieron un contrato NET, me parece, también que ayudó bastante. Y como comentaba el ingeniero, es así, es decir, en la industria de la construcción en Latinoamérica tiene una muy baja productividad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no tenemos una línea o no tenemos estandarizada una metodología para poder ser más productivos en la construcción. Entonces, a raíz de esto, surge el tema de las metodologías como el BIM, la filosofía Lean, la metodología BDC, bueno, y contratos colaborativos que se maneja bastante en Perú. Y eso ha demostrado en países vecinos a Bolivia que ha mejorado bastante la productividad dentro de la construcción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se han cumplido plazos, se han cumplido presupuestos y se le ha dado un valor adicional al cliente y al proyecto. Entonces, ya de la mano un poquito en Bolivia, se está ya utilizando el BIM de manera todavía muy pausada. Lo están realizando como siempre las empresas privadas, ¿no? Es difícil llegar o que esto venga por una iniciativa pública, ¿no? Entonces las empresas privadas son los primeros en ver y ensayar, ¿no? Entonces de esa forma se ha formado, por ejemplo, el BIM Forum en Bolivia, un poquito asesorándonos con el BIM Forum de Chile, para obviamente tener una metodología, ¿no? Que es una metodología, tener algo plasmado y que tenga un proceso, que tengan pasos, y que si uno cumple esos pasos, evidentemente vas a tener resultados muy productivos, muy buenos. Entonces, se está manejando en muchos sectores de la industria de construcción, profesionales de manera independiente, empresas privadas, que están asimilando ya esta metodología. De la misma forma también el Lean Construction, ¿no? Ya hay proyectos, bueno, yo implemento Lean en mis proyectos aquí en Santa Cruz, y hay también algunos colegas que por ahí también lo implementan, ¿no? Y empresas. Entonces, de a poco está entrando, o sea, se va a globalizar este tema. Mientras más rápido lo hagamos, evidentemente los beneficios van a ser más temprano. En otros países como Chile, no sé muy bien en Perú, pero por ejemplo ya las licitaciones públicas te exigen que vos ya trabajes con modelo BIM, ¿no? Entonces va a llegar ese punto donde ya el movimiento económico de la construcción, sabemos que el 70%, 80% lo maneja las entidades públicas, ¿cierto? Porque ellos tienen el dinero. Entonces, si se busca esta metodología y se la implementa, evidentemente va a ser mucho más eficiente y ya los proyectos se van a terminar a tiempo y obviamente no vamos a tener presupuestos elevados al final de la construcción. Entonces, más o menos esa es la panorámica en Santa Cruz, en Bolivia. Estamos avanzando un poco lento, ¿sí?
pero evidentemente está la inquietud, ¿no? Siempre, como dice, liderizando un poco por las instituciones como el Colegio de Ingenieros Civiles, la Sociedad de Ingenieros y las cámaras de la construcción de diferentes departamentos. Esa es un poquito la realidad en nuestro país. Y, bueno, obviamente hacemos un poco de transferencia de tecnología, como dice el ingeniero Carlos. Evidentemente, Perú está un poquito más avanzado. Tengo entendido que ya se están manejando algunos decretos para que sea ya una obligación, ¿no? O sea, cuando haya licitaciones o proyectos de esta envergadura como el de los Juegos Panamericanos, de cierta forma utilicen estas metodologías porque ya se ha demostrado que realmente son eficientes, ¿no? Ayudan bastante a la industria de la construcción. Ese es un comentario que puedo darle en esta parte. Gracias, ingeniero. Y pensando en eso, son desafíos, hay que seguir paso a paso. Yo rescato lo que cuando comenzó el ingeniero Carlos, decía que se necesita una voluntad política, se necesita realmente un apoyo coordinado entre las partes para impulsar este tipo de iniciativas y de metodologías y de realmente que la transformación digital llegue a un rubro tan tradicional como la construcción, ¿no? Ahí yo sé que ustedes están en ese proceso, están yendo paso a paso. ¿Cuál es el desafío más grande? ¿Cuál es el obstáculo más grande al cual se enfrenta como sociedad de ingenieros y como colegio de ingenieros civiles? Obviamente hay que organizarse, ¿no? Hay que organizarse con las instituciones representativas de cada departamento, de cada país, y, bueno, y en el país en sí, para obviamente formar un equipo de trabajo y con ese objetivo. Estamos en ese proceso, evidentemente, como le comentaba, se están haciendo trabajos puntuales, privados, pero obviamente que esto tiene que replicarse a nivel estatal, ¿no es cierto? Entonces, para eso tiene que haber reuniones, como decía el ingeniero, hay que reunirse con el alcalde, con el gobernador, con los ministerios, evidentemente, para poder consensuar e ir trabajando. Entonces, en ese esquema es el reto de la sociedad de ingenieros, poder fortalecer ese grupo que ahorita hay del BIM Forum, para obviamente poder formar un cuerpo y explicarle, ¿no? Pues a las entidades públicas o a las autoridades de que el camino para mejorar la industria de la construcción, evidentemente hay herramientas que lo pueden hacer y que se lo debe implementar. Entonces es un proceso, es un reto, como usted dice, la Sociedad de Ingenieros y el colegio pues está impulsando justamente este tema para poder, avanzar, ¿no? Bueno, tenemos conflictos un poco con las elecciones, ¿no?, recientes que se han presentado, entonces todavía está en stand-by. Esperemos que hasta finales de año podamos avanzar un poco más. Y yo creo que un par de años, no va a ser muy pronto, un par de años, un poco más, vamos a poder concretar realmente como una normativa, como un decreto, el tema de BIM, que ese sería como que el alcance, ¿no es cierto?, la meta, ¿no? Evidentemente, fuera de eso, como comenté, hay empresas privadas que sí lo están implementando, ¿no? Hay arquitectos que ya lo implementan, pero es aislado, ¿no? Entonces necesitamos aglutinar, como decía, todas las instituciones para que evidentemente sea algo general, ¿no? Y se pueda implementar a nivel nacional. Excelente. Bueno, gracias. Un José Luis. comentario, Carlos, por favor. Sí. Permítame, Juan Pablo, para complementarlo a José Luis. Lo que ha dicho es totalmente cierto. Estamos todavía empezando en nuestros países. En Perú ya existe una norma, aunque todavía no está aplicada totalmente, para que todos los proyectos del sector público salgan con BIM. Pero inclusive en el sector privado, José Luis, pasa mucho que el BIM lo están utilizando como en el anteproyecto, ¿ok?, para resolver problemas de interferencia y de diseño. Y algo que estamos dejando de ver, al menos en nuestros países, es que el BIM no termina al inicio del proyecto. El BIM debería continuar hasta el final del proyecto, porque
lo que estamos perdiendo, que el caso de vivienda es un poquito sui generis para el tema de BIM, porque realmente una vez que tú terminas de construir el edificio, se acabó tu labor como inmobiliaria y te vas. Pero en el caso de proyectos de oficinas, corporativos, retail, sector público, etcétera, BIM es fundamental para con lo que conocemos como Facility Management. O sea, toda la parte de Facility Management debe apoyarse en BIM. Por ejemplo, todo el paso de las tuberías, cañerías, bombas, sistemas electrónicos, todo tiene que estar adecuadamente marcado, ubicado, etcétera, para que el administrador, el gerente del proyecto pueda hacer un mantenimiento preventivo, adecuado de todas las instalaciones. Y hoy día mucho pasa de que el proyecto termina, o sea, el efecto BIM termina con el inicio de obra, donde ya dice, ya resolvimos las interferencias, ya no hay problema de que se cruza la columna, la placa, con la tubería, con el sistema, o sea, las alturas, ya está, ya está. Y cuando en realidad no es así, BIM termina, mejor dicho, perdón, no termina. BIM debe seguirse actualizando, inclusive con el edificio en operación, la edificación, no solamente edificio, edificación en operación, debe continuar el BIM durante los años porque hay que ir actualizando los sistemas. Porque se cambian, se adecúan, se cambian sistemas, todo tiene que estar actualizado. Y eso es algo que estamos perdiendo como noción. Pero perdón, José Luis, traté de complementar un poquito creo que sí. Sí, correcto, correcto. El concepto de BIM o todavía no se tiene bien, ¿cómo se puede decir? Bien claro las virtudes del BIM, ¿no es cierto? Es correcto lo que usted dice, es todo un ciclo, ¿no? Y en la parte de operación y mantenimiento es donde más beneficios puede tener el BIM, evidentemente, porque es lo más costoso, poner en operación y mantener un equipo, un edificio de oficinas, etcétera. Bueno, genera costos operativos que dependiendo de cómo se maneje la información, esos costos pueden elevarse o no. Entonces, es cierto lo que se ahorita, obviamente se lo maneja en diseños conceptuales, en desarrollar proyectos, tal vez en análisis, en tema de interferencia, ¿no? Pero evidentemente el BIM tiene esa virtud. Se llega hasta ahí, muy poco se utiliza, por ejemplo, para el 3D o el 4D o el 5D, el tema de tiempo, el tema de costos, el tema ya de la construcción y obviamente para el tema de operación y mantenimiento. O sea, tiene unas virtudes muy grandes el BIM que hay que trabajar, ¿no? O sea, otro de los puntos críticos, creo, no críticos, pero sí en las cuales se tiene que trabajar bastante es la difusión. La difusión del beneficio al BIM y obviamente el uso correcto, ¿no? Para poder sacarle el mayor provecho. De acuerdo. Sí, yo creo que es fundamental eso, ¿no? Porque realmente es una herramienta muy poderosa, una metodología muy interesante, muy útil y que la gente tiene que aprender, los profesionales. Y uno de los objetivos del evento es también ese, ¿no? Que se vayan conociendo este tipo de metodologías que son innovadoras, diferentes y sobre todo muy eficientes, ¿no? Bien, para terminar, Carlos, consejos, ¿qué nos aconseja para como país, como Cámara de Ingenieros Civiles, como Sociedad de Ingenieros Bolivianos? ¿Qué hacemos para mantener este ritmo, para plasmar, para conseguir avanzar y dar esos pasos adicionales que todavía tenemos que dar? Perdón, el principal punto a recordar es que estas tecnologías modernas, tanto el BIM que utiliza las aplicaciones como Revit, el mismo AutoCAD o Archicad, los mismos sistemas de diseño, chocamos con generaciones distintas. Son muchas inmobiliarias que tienen socios mayores, no comprenden esta parte. Entonces, a veces prefieren decirle no al proyecto no porque no sea bueno, es porque no lo conocen. Entonces, hay que empezar a tener gente joven y recordemos que los chicos recién egresados son los que manejan Revit al derecho y al revés y manejan CAD al derecho y al revés. ¿Y a dónde voy? Porque hoy día los especialistas
menos arquitectura. Arquitectura ya te entrega planos digitales, pero todavía tienes, algunos especialistas sanitarios, eléctricos, que a duras penas te lo entregan en CAD. Entonces, pedirle que te lo pase a Revit es un mundo. Te dice, no, sé que yo esa parte no la sé hacer. Entonces, claro, nosotros en CD Projekt ya tenemos un área donde empezamos a redibujar los planos en Revit para poderlos trabajar en BIM. Porque vamos a empezar con el choque generacional. Eso es un punto para no olvidar, sobre todo con nuestra idiosincrasia como latinos, donde los mayores son aún los que manejan las empresas, muchas veces inmobiliarias o familiares, ¿no? Buenísimo, gracias, Carlos. Buenísimo el punto, realmente. A veces queremos que la tecnología avance muy rápido, pero nos olvidamos de esos pasos importantes que hay que tomar y hay que tomarlos con paso firme, pero es uno detrás del otro, ¿no? Y no saltar y ni quemar etapas. Interesantísimo. José Luis, bueno, para concluir, quisiera que nos comente rápidamente el evento que está organizando, el Congreso. Nos interesaría mucho conocer más, porque está muy relacionado con el tema. Si nos puede comentar rápidamente. Sí, si se puede, le puedo compartir la pantalla, Sí, cómo no. tal vez. Ahí está. Bueno, con esa inquietud, justamente, y como Colegio de Ingenieros Civiles, estamos haciendo el primer congreso Lean Construction en Bolivia, el 23-24 de abril, de manera virtual. Y bueno, tenemos un respaldo de los otros capítulos latinoamericanos que nos van a acompañar en las exposiciones. Entonces, esto es, como se puede ver, estamos yendo tras ese camino, ¿no? Estamos yendo a transformarnos como industria de la construcción y tenemos que seguir un camino de la tecnología. La tecnología ahorita son herramientas muy, muy buenas y las cuales obviamente hay que utilizarlas, bueno, ya se los utiliza en otros países del primer mundo, en Latinoamérica también y evidentemente con buenos resultados. Entonces, a raíz de eso estamos organizando este congreso, a la cual están invitados, es gratuito. Está la página de Lean Construction Institute de Bolivia, a la cual pueden ingresar en las redes sociales y registrarse, ¿no? Entonces, estos son uno de los eventos que estamos fomentando y para difundir y hacer conocer a los profesionales ingenieros, arquitectos que están relacionados con la industria de la construcción, para que sepan también que existen nuevas filosofías, nuevas metodologías a las cuales pues, no hay que dejarlas a un lado, ¿no? Más bien hay que utilizarlas. Eso es, de mi parte, los esperamos al Congreso, ingeniero Carlos también. Y bueno. Buenísimo, gracias, Luis, qué interesante y felicidades por la iniciativa. Súper importante, esta es parte del proceso que estábamos hablando durante toda la charla de ir transformando, de ir incorporando tecnología y pues el conocimiento es fundamental para ello, ¿no? Así Bien, es. les agradezco de sobremanera por la gentil invitación, por acompañarnos, por compartir sus experiencias y también por mostrarnos qué se está haciendo en el país, desde Santa Cruz, desde la Cámara del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Ahí están los expositores. Buenísimo, qué interesante, porque realmente un panel muy, muy, muy completo de diferentes países. Ahí vamos a estar acompañándolos y también, por favor, ingeniero, con todo gusto, aquí estamos para apoyarlos desde Bolivia Real Estate para todo lo que necesiten. Nuevamente, Carlos, José Luis, un agradecimiento a nombre de Bolivia Real Estate. Igual los invitamos a participar en el evento del 20 al 23 de mayo en formato virtual. Ahí van a estar todos los proyectos inmobiliarios más importantes del país, conferencias técnicas, conferencias muy interesantes, muy completas, con todas las nuevas tendencias de lo que es el real estate y la construcción a nivel mundial.
Carlos, algunas últimas palabras para cerrar. No, encantado, agradecerles tanto a ti, Juan Pablo, como a José Luis el apoyo y todos los éxitos para el primer Congreso de Lean Construction en Bolivia. Gracias, Carlos. No, Gracias, gracias, José Luis. Carlos, un gusto conocerlo. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias, un placer. Muchas gracias.